En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 22 de agosto y el día viene mirando a Jackson Hole y pendientes de la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El discurso lo pronunciará mañana viernes y las miradas de todo el mundo querrán escuchar alguna pista sobre cuándo y en qué cuantía la Fed bajará tipos de interés. El mensaje de Powell es esta vez especialmente importante porque estamos en medio de la campaña electoral. Apenas quedan 90 días para las elecciones allí en Estados Unidos y las encuestas están más que reñidas. En el mercado dicen que en caso de una victoria de los demócratas, la Fed mantendrá la senda de recortes hasta mediados de 2025 y esto le daría fuelle a los valores defensivos. Si ganan los republicanos, sus políticas económicas podrían avivar la inflación y por lo tanto se frenarían las bajadas de tipos de interés. Este escenario impulsaría a los bancos y, ojo, también al sector de la defensa, donde el gasto sería creciente. En Estados Unidos, tercera jornada de la convención demócrata. Si el martes la estrella fue Obama, ayer le tocó el turno a Bill Clinton. Primero, el agradecimiento al presidente Joe Biden por los servicios prestados y por el altruismo de su renuncia. Después, ataques a Trump y, por último, promoción de las virtudes de Harris. Clinton, en el escenario de la cancha de los Bulls, donde se celebra la convención hasta el jueves, se sumó así a una estrategia que ha hecho furor entre los oradores de la convención durante las tres primeras jornadas. Primero zurró a Trump por su edad y luego elogió a Harris, asegurando que romperá el techo de cristal. Lo mismo hicieron antes Michelle Obama, que se mofó de la tendencia al racismo del contrincante de Harris en las elecciones de noviembre. Su esposo Barack hizo un chiste sobre su obsesión por el tamaño de las multitudes en sus mítines, algo que terminó en una burla sobre la virilidad del magnate. Hoy será el turno del discurso más esperado, el de la aceptación de la candidata de la designación electoral del partido, Kamala Harris. Entre Jackson Hole y la convención demócrata, las bolsas están inquietas y el euro está arriba. La moneda única alcanza máximo de un año frente al dólar, que solo en lo que va de agosto cede un 2%. Cada vez coge más fuerza en el mercado la idea de que el Banco Central estadounidense anunciará un recorte del precio del dinero de 50 puntos básicos en septiembre, hasta cerrar el año con una bajada de 100 puntos básicos. La mayor resistencia a lo previsto de la economía de la eurozona juega también a favor de la divisa única, además de un calendario más cauto de bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Mientras, el Euribor consolida su caída antes de la cita de Jackson Hole. El índice hipotecario enfila su quinta caída consecutiva por la expectativa de tipos más bajos. La media mensual provisional se sitúa en el 3,19%. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba justo hace un año? Se lo digo, en el 4,07. Bueno, hay más cosas aquí en casa y en el terreno de la política, a vueltas con el cupo catalán. El gobierno sigue mareando la perdiz con el concierto económico para Cataluña. Aún no tenemos claro cómo será. La respuesta me parece que no la vamos a tener hasta principios del mes de septiembre. Principios, esperemos. De momento Moncloa nos da unas cuantas pistas. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que es lo que no será. No será ni un concierto económico ni una reforma del sistema de financiación. El gobierno no explica bien cómo será el sacar a Cataluña de la caja común y cómo será el recaudar y gestionar todos los impuestos. Montero no sabe cómo explicar ni cómo se hará, en qué lugar quedarán el resto de las comunidades autónomas. Bueno, veremos cómo hila para evitar el enfrentamiento con todas las comunidades del Partido Socialista y también del Partido Popular. Lo que sí está claro es que Cataluña tiene la intención de recaudar, gestionar y liquidar el 100% de los impuestos, entre ellos el IRPF. Soberanía fiscal para conseguir la independencia. Los inspectores de Hacienda ya han alzado la voz, insisten en que Cataluña tendrá su propia base tributaria y que esto supone un auténtico agujero negro. Sí,
denuncian que el cupo catalán será inconstitucional, pero además que será una puerta abierta a un crecimiento importante del fraude. Hay muchas más cosas. Sí, el día está arrancando. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con la cita estrella de la semana. La reunión de banqueros centrales de Jackson Hole comienza hoy jueves con todos los ojos puestos en las bajadas de tipos de interés al otro lado del Atlántico. Arranca este simposio en Wyoming, aunque el plato fuerte llegará mañana con el discurso de Jerome Powell, en el que los inversores van a buscar pistas sobre el calendario de bajada de tipos por parte del organismo. En vísperas de ese encuentro, ayer se publicaban las actas de la FED, en la que se recoge que la inflación en Estados Unidos se mueve hacia el objetivo marcado por el organismo y apuntan a un recorte de los tipos de interés en septiembre a la espera de los próximos datos de empleo y de IPC. Juan Esteve, de Zona Value. Yo creo que es una situación bastante normal dentro de las previsiones que se estiman, de las previsiones que estamos comentando en una bajada de tipos. Yo creo que si esto ocurre y de cara a final de año va a continuar esa situación y realmente se materializa esa bajada de tipos, yo creo que quizás es una tónica que podríamos tener en cuenta en cuanto a esos movimientos de cara a final de año también en las divisas. Hoy será el Banco Central Europeo el que publique las actas de su reunión del pasado mes de junio, en la que decidió mantener los tipos de interés en el 4,25% tras el recorte de un cuarto de punto de una reunión anterior. Con la vista puesta en el arranque de Jackson Hole, las bolsas cotizan esta mañana con signo mixto. Tenemos subidas para las bolsas asiáticas, menos en Shanghái, que vemos un recorte del 0,18%, sube el Hansen y sube el Nikkei de Tokio casi medio punto porcentual. Los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos, con caídas del 0,1% a la espera de los datos de PMI manufacturero y servicios que se publican hoy a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos acaba de terminar la tercera jornada de la convención del Partido Demócrata con la intervención del candidato a vicepresidente Tim Walz. El gobernador de Minnesota, que ha aceptado la nominación del Partido Demócrata para ser el candidato a vicepresidente junto a Kamala Harris. Gracias en primer lugar a la vicepresidenta Harris. Gracias por depositar su confianza en mí y por invitarme a formar parte de esta increíble campaña. Y gracias al presidente Joe Biden por 4 años de fuerte liderazgo histórico. Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Estamos todos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país. For one beautiful, simple reason. We love this country. Walz ha defendido además la regulación de la tenencia de armas y ha señalado que la sanidad y la vivienda son derechos humanos. Para este jueves, en la cuarta y última jornada de esa convención demócrata, el protagonismo será para el discurso de Kamala Harris. Las delegaciones mediadoras de Egipto, Qatar y Estados Unidos posponen hasta nuevo aviso la ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se marcha de Oriente Medio a la espera de una nueva ronda de negociaciones y asegurando que va a hacer todo lo posible para que jamás acepte la propuesta de alto el fuego que ya tiene el visto bueno de Israel. Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, en estos micrófonos. Bueno, evidentemente la línea roja que se había establecido por parte de Hamas era el retiro de todas las fuerzas militares israelíes de la Franja de Gaza una vez que se termine este periodo de 6 semanas de tregua temporal, digamos. Y lo otro es que finalmente, a partir de la segunda y tercera fase que se había planteado en la propuesta original de Biden, se llegue a un alto el fuego definitivo. Esto mientras sobre el terreno el ejército israelí ha bombardeado en las últimas horas 4 localidades del Líbano y las autoridades de Tel Aviv aseguran haber matado a un responsable del brazo armado del partido palestino Al-Fatah, al que acusan de orquestar atentados en Cisjordania. El primer ministro chino, Li Qian, continúa hoy su visita a Rusia y Bielorrusia. Ayer era recibido por Vladimir Putin, con quien firmaba un acuerdo de cooperación en materia de inversión. El presidente ruso asegura que la relación entre Moscú y Pekín da buenos resultados. Nuestros países han desarrollado planes conjuntos a gran escala, proyectos en las esferas económica y humanitaria diseñados para muchos años. Bajo el liderazgo estratégico del presidente Xi Jinping, actualmente las relaciones entre Moscú y Pekín se encuentran en el mejor momento de su historia. El primer ministro indio, Narendra Modi,
visita Polonia, donde se reunirá con su homólogo polaco Donald Tusk. Será la primera visita de un primer ministro indio a Polonia en 45 años. Este viaje oficial del primer ministro indio va a tratar de ampliar las relaciones bilaterales entre ambos países, a pesar de las posiciones encontradas que Varsovia y Nueva Delhi mantienen sobre la invasión rusa de Ucrania. Corea del Sur mantiene los tipos de interés. Tal y como se esperaba, los dejan el 3,5% por 13ª reunión consecutiva, ya que el organismo da prioridad a la necesidad de mantener bajo control la inflación, que en aquel país se encuentra ahora mismo en el 2,55%. Aquí en España, Esquerra Republicana de Cataluña avisa al Partido Socialista de que le retirará el apoyo parlamentario si incumple los acuerdos. Advertencia después de que ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negara que el acuerdo fiscal con Esquerra para Cataluña sea un concierto económico. Verá que nos encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y, por otra parte, se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Tras estas palabras de Montero, la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, advertía de que su grupo retirará el apoyo parlamentario al PSOE si incumple el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El acuerdo firmado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE y entre el PSC es un acuerdo muy claro y la vicepresidenta Montero lo puede llamar de muchas maneras, le puede poner la etiqueta que quiera, pero lo firmado es la financiación singular, es el concierto económico catalán solidario, es la llave de la caja. La cosa es muy clara y es un acuerdo ratificado por el PSOE y los acuerdos han de cumplir por muchas presiones que tenga, en este caso, la vicepresidenta Montero. Y si no nos complacen los acuerdos, entonces es muy claro, los apoyos de Esquerra Republicana no pueden continuar. Y el PSOE deberá buscar mayorías alternativas para negociar los presupuestos generales del Estado o bien Pedro Sánchez deberá convocar elecciones. Los trabajadores que pidan cambios de la jornada para conciliar podrán ser despedidos desde hoy por un error de la Ley de Paridad. Ley de Paridad que entra en vigor este jueves con ese error técnico que desprotege y permite prescindir con mayor facilidad de los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de 5 días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización o a una adaptación de jornada. El Ministerio de Trabajo asegura que el error cometido por Igualdad se subsanará en cuanto el calendario legislativo lo permita. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la mayor parte del país se mantendrá el tiempo estable con cielos poco nubosos. Sin embargo, se esperan intervalos de nubosidad baja en algunas áreas durante la mañana, como el Estrecho, Melilla, Mallorca, el litoral de Cataluña, Galicia y el Cantábrico, donde podría darse bancos de niebla. En el oeste y norte de Galicia, así como en el interior del Cantábrico occidental, la nubosidad persistirá y podría dejar alguna precipitación débil ocasional. Durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad de evolución en el centro y la mitad sudeste peninsular, con probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en zonas montañosas y sus alrededores. Estas tormentas podrían ser localmente fuertes y con granizo en áreas como el Pirineo Oriental, la Ibérica Oriental y Sur y la Mancha Oriental. En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en las zonas norte de las islas, mientras que la calima débil podría afectar tanto a Canarias como a Melilla. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Van a estar con nosotros Antonio Bonet Madurga, Miguel Borra y Javier Niederleiner. Con ellos analizaremos los asuntos clave que pasan muchos por Estados Unidos, con Jackson Hole y la Convención Demócrata en el punto de mira.
Hablaremos también del cupo catalán. Son 3 de los grandes asuntos, pero seguro que salen otros muchos más temas. Ojo, porque desde las 9 menos 10, atención a los mercados con preapertura, análisis y punto de atención en valores que pueden ser protagonistas en este próximo arranque de curso. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30, hoy con Paco Pérez, analista independiente. Pueden participar en ese consultorio a través de los teléfonos o a través de nuestro canal de YouTube. Ojo, que ahí van a poder ver en tiempo real todos los gráficos que nos va a enseñar nuestro analista. Están invitados a participar y acompañarnos en esta edición de jueves de Capital Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía, con Susana Criado. 7:16. Miramos a los mercados financieros para tomarles el pulso, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar en el corto o medio plazo, para buscar oportunidades y para entender las noticias que afectan a cada una de las cotizaciones. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Manuel Velázquez, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Empiezo contigo. Tiempo real en Asia, ¿qué tienes? Tenemos mayoría de ganancias, subidas para el Nikkei de Tokio del 0,25%. Hong Kong también está anotándose un repunte del 0,4%. Números rojos en el Kospi, aunque está muy plano. También el índice de Shanghai amaga con darse la vuelta, de momento con un ligero retroceso de 0,1 porcentual, y sube también Australia un 0,3%. Futuros en Estados Unidos. Movimientos muy estrechos, la tendencia es negativa. Tenemos el futuro del Dow Jones recortando un 0,08, un 0,04 se está dejando el futuro del Nasdaq tecnológico y el del S&P 500 cayendo un 0,10. Vamos con otros futuros, los de Europa. ¿Los tienes? Así es. Hoy tenemos el futuro vinculado al Eurostock 50, nos anticipa ligeros descensos del 0,15%. También es el mismo porcentaje que observamos en el FTSE 100 londinense, también cayendo un 0,1%. El DAX y el CAC 40 parisino también con bastantes dudas. El futuro sobre el IBEX 35. Vamos ahora con las criptomonedas. Bitcoin arriba un 4,08% en la semana y solo en el día de ayer rebotó un 2,39%. Tiempo real, $60.779. Ethereum sigue de capa caída, recortando en la semana un 2%, pero ayer parece que rebotó un 1,18%, tiempo real $2.623. Vamos a empezar por la crónica asiática. Crónica asiática, ¿qué nos trae? ¿Qué es lo más importante ahora mismo? Pues hemos conocido cómo el Banco de Corea del Sur ha mantenido, como se esperaba, los tipos de interés en el 3,5%. Lo hace por 13ª reunión consecutiva y lo que dice la entidad es que van a estudiar el momento adecuado para un recorte de tasas. Las previsiones que maneja la entidad para este año es una inflación que podría estar cerca del 2% cuando acabe 2024 y un PIB que puede expandirse al 2,4%, ligeramente por debajo del crecimiento del pasado año, que fue del 2,5%. Por lo demás, hemos conocido esta madrugada cifras preliminares del PMI en Japón, que ha dejado una recuperación del sector servicios en agosto, una lectura de 54 puntos y una mejora de la industria manufacturera que sin embargo sigue en contracción, una lectura de 49,5 puntos que además es más baja de lo esperado. Y también se espera que publique, ya lo tenemos, el PMI manufacturero de la India, que aquí hay una ligera desaceleración, pero ampliamente en los 57,9 puntos. Y también el PMI servicios, el flash, el preliminar de agosto, también deja una lectura por encima de los 60 puntos. También está pesando sobre la confianza de los inversores en las bolsas chinas. Están cayendo por tercera sesión consecutiva por esas preocupaciones en torno a la economía y la falta de medidas de estímulo contundentes de las autoridades. Brian McCarthy, director ejecutivo de Macrolens, dice que China no tiene ninguna posibilidad de alcanzar su objetivo de crecimiento del 5% con las tendencias actuales. Dice que la economía china se está debilitando de forma precipitada. Y no olvidemos, también pesa sobre la confianza de los inversores las tensiones geopolíticas con Taiwán y Filipinas y las tensiones comerciales con la Unión Europea. Pekín va a investigar posibles subvenciones a los productos lácteos de la Unión Europea. Y ya en el apartado de protagonistas, de momento vemos cómo dentro de Tokio
Las mayores ganancias las estamos observando también. Es una jornada en el sector semiconductores, también un buen tono para Mercari, que sube un 7%, Sumitomo Dai Nippon al avances del 6,5%. En las mayores caídas hoy las tenemos en una eléctrica, Sumitomo Electric Industries, que está dejándose un 2,8%. Hay que hablar también de la fabricante de baterías surcoreana LG, que avanza más de un 3,5% después de informar de una nueva patente. También vemos cómo hay ganancias notables para la acerera POSCO, subiendo más de un 4%. Y dentro de Japón está destacando Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, ganando un 2,5%. Como decíamos, en Hong Kong parece que de momento se mantiene el tono positivo, subiendo un 0,38%. Xiaomi se recupera de las abruptas caídas en el día de ayer, subiendo un 8,5%. Las mayores caídas, en este caso para CSPC Pharma, cae un 13%. Son las 7:20, miramos a Estados Unidos. Wall Street terminaba la sesión con compras tras la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, minutas que apuntan a un probable recorte de tipos en septiembre, tal y como esperan los mercados. Paloma. La bolsa de Nueva York recibía con subidas la publicación de las actas. Del 0,14% fue el rebote en el caso del Dow Jones, el S&P 500 avanzaba un 0,42% y el Nasdaq sumaba un 0,57%. Lo que desprende el documento es que el cambio de ciclo en política monetaria va a comenzar en septiembre con una primera bajada de tipos. La gran mayoría de los miembros de la Fed coinciden en que si la economía sigue en la misma dirección, probablemente será apropiado relajar la política en septiembre. Y algunos incluso abogaron por hacerlo en julio por el incremento del desempleo. Y es que ayer también conocíamos la revisión de la creación de empleo americano en el último año, y en los 12 meses previos a marzo de 2024 se revisaba a la baja en un 0,5% la expansión laboral. Es decir, se crearon 800.018 empleos menos de lo estimado, y esto puede presionar aún más a la Fed para que tome medidas en septiembre. Muy bien, en materia corporativa el protagonismo de la semana es para las minoristas, que siguen publicando resultados empresariales. Las últimas han sido Macy's, Target y Urban Outfitters. En el caso de Macy's, las acciones se hundían en la sesión un 13% por unas ventas por debajo de lo esperado y por una rebaja de las previsiones anuales, mientras que Target se disparaba un 11% después de obtener unos resultados mejores de lo previsto. En su segundo trimestre fiscal, la compañía registraba una facturación de 25.500 millones. Esto supone casi un 3% más que en el mismo periodo del año pasado. Según los expertos, las minoristas lo están haciendo en general bastante bien y demuestran que el consumo tira y espanta esos fantasmas de recesión. Lo contaba Miguel Ángel Temprano, analista independiente. Precisamente lo que todo el mundo está diciendo como análisis a determinados signos, cuando ves el retail norteamericano te dice que no hay recesión. Curiosamente, además, es un retail que poco a poco se ha ido adaptando a las nuevas tendencias, y todas las compañías además están dando unos resultados por encima de las previsiones, y la gran mayoría además por encima de los mismos trimestres del año anterior. Eso yo creo que hay que leerlo en un mensaje macroeconómico. No hay la recesión que algunos quieren anticipar. Y si nos fijamos en el tiempo real, en las operaciones after hours, tenemos a Urban Outfitters cayendo un 8% a pesar de haber obtenido ventas récords en el trimestre, y Zoom subiendo un 2,7% después de informar de un sólido segundo trimestre y superar las expectativas. También anunciaba esta compañía que su directora financiera va a dejar la compañía. Y en la agenda entre la política y la economía. Así es, arranca el simposio de Jackson Hole. Vamos a tener también una referencia importante en materia laboral, dato de paro semanal y PMI manufactureros, servicios y compuesto. Y en la convención demócrata en Chicago, que ya va llegando a su fin, hoy cierra la candidata Kamala Harris. Lo hace después de una tercera jornada de convención donde escuchamos al que va a ser su vicepresidente, al que sería en el caso que ganara las elecciones, Tim Wolf, y por la que pasaron también rostros muy conocidos como el expresidente Bill Clinton, también a Stevie Wonder, al que escuchamos, y la presentadora Oprah Winfrey. Bueno, bastante movidito, ¿eh? 7:23, hemos mirado a Estados Unidos, hemos mirado a Asia. Es turno de echar un vistazo a las plazas del viejo continente.
Y en Europa la renta variable española ayer subió un 0,24%, hoy partirá el IBEX 35 desde los 11.114 puntos. Cuéntame, ¿qué tienes, Lolo? Pues esas moderadas ganancias. Recordemos que el IBEX habría con muchas dudas, incluso coqueteó durante las primeras horas de negociación en negativo y en definitiva se recuperó de esas pérdidas. Va a partir desde esos 11.114 puntos y alzas moderadas en el resto de plazas del viejo continente. El Eurostoxx sumaba un 0,6% al cierre, también alzas del 0,7% para Milán, medio punto para el CAC y el DAX germano, y Londres, que también dejaba avances más tibios del 0,12%. Era una sesión de cautela a la espera de esas actas de la FED. Recordemos, se publicaban después del cierre europeo y en definitiva se sigue evaluando las perspectivas de crecimiento económico y en actitud de espera antes de esa cita de banqueros centrales en Jackson Hole. No será hasta las 10 de la mañana del viernes, además, cuando hable Jerome Powell en busca de posibles pistas sobre esos recortes de tipos. Dentro del IBEX 35, Grifols lideraba las subidas por la posible OPA de exclusión de Brookfield. ArcelorMittal subía más de un 1,6%. También esto arrastraba a su rival del selectivo, Acerinox, ganaba un 1,5%. También Indra, muy buen tono, sumando más de un punto porcentual, y Solaria en el otro lado de la tabla dejaba las mayores caídas del IBEX, bajaba un 1,9%, también Acciona se dejaba un 1,2% y protagonista Inditex, que marcaba un nuevo máximo histórico, superaba ya los 150.000 millones de capitalización, y sobre las perspectivas de la textil gallega se pronunciaban Juan Gómez Bada, asesor de los fondos Avantage, Juan Esteve de Zona Value y Juan José del Valle de Activo Trade. Que la capacidad de crecimiento que tiene, o sea, el mercado que todavía puede acaparar es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, no debería darnos tampoco miedo que estén máximos. Teniendo en cuenta cómo evolucionaba el sector a raíz de la pandemia, nuevos competidores que vienen y amenazan el fast retailing de una manera muy clara, pues la compañía ha seguido haciéndolo bien, incluso a pesar del revés que tuvo en Rusia, que era su segundo mercado. Sigue generando valor, es la compañía que más ha subido durante la última semana en el IBEX 35, subiendo cerca de un 8%, ya sube cerca de un 22% desde principios de año. 48,51 euros para Inditex, que cerraba con avances del 0,77. No había noticias corporativas de calado en el viejo continente, sí que había ganancias dominadas por las compañías cíclicas de consumo, con el lujo, Hermès, Ferrari, Adidas subiendo prácticamente un 3%, también buen tono para Mercedes y BMW. Dentro de Milán, liderando las ganancias ante los rumores de un nuevo contrato en Arabia Saudí por valor de 2.000 millones. La fabricante Ferrari, recordemos, dejaba con avances del 2,5%. También muy buen tono para Saipem, crecía un 3,5%. Y en Frankfurt, encabezando las ganancias, Porsche, al calor de esa noticia, subiendo un 2,3%. También decíamos muy buen tono para la química BASF, avances del 1,87%. Y entre París, más de lo mismo. También veíamos como, además de Hermès y el sector lujo, veíamos como la firma de bebidas Pernod Ricard lideraba las ganancias, un aumento del 2,9%. En este caso también muy buen tono para L'Oréal, avanzaba un 1,8%. Me quedo con otros 5 valores, los mejores del Eurostoxx 600 en lo que va de año. Este índice encadena 6 de 7 sesiones consecutivas en positivo, su mejor racha desde marzo, en las que se ha notado un 3%. Pues bien, arriba del todo está Zealand, la biofarmacéutica. Está catapultada en el año con una subida del 134% gracias a sus fármacos novedosos y por la posibilidad de ser un rival para Novo Nordisk y también Eli Lilly en tratamientos contra la obesidad y la diabetes. Le sigue Siemens Energy. Tiene a su favor un plan de saneamiento con la venta de activos renovables y sus buenos resultados. Sube en el año un 105%. Rheinmetall un 87,5% arriba. Manca Monte de Paz, que sube en el año un 72%. Y el quinto es Banco Sabadell. En el ejercicio gana un 70,90% y esperando pues a ver qué pasa con la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA. Terminamos con agenda. ¿Qué tienes? Sí, hoy muy atentos a esos PMIs servicios y manufacturero, el avance del mes de agosto para Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, la zona euro. En el ámbito corporativo, Susana, tenemos ArcelorMittal, que ayer al cierre anunciaba 2 plantas solares en Brasil para atender, dice, el 14% de su demanda. Ayer, como decíamos, cerró con avances del 1,6%, muy atentos al valor, y también atentos, como no, a las actas de la reunión del Banco Central Europeo, ya saben, de julio, en la que dejaba sin cambio los tipos de interés. Ya veremos las presiones en el fuero interno de los integrantes de la política monetaria en torno a los precios, la inflación de servicios, que sigue siendo elevada y que de momento pues el Consejo, ya saben, que pretende que la inflación vuelva al 2%.
Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, y a esta hora repasamos la actualidad de este jueves 22 de agosto. Entra en vigor la ley de paridad con un error técnico que facilita el despido de los trabajadores que pidan una modificación de su jornada laboral para poder conciliar. A aquellos trabajadores que se acojan al nuevo permiso de 5 días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización o una adaptación de jornada quedan desprotegidos o podrán ser despedidos con mayor facilidad por ese error técnico que el Ministerio de Trabajo asegura que se va a subsanar en cuanto el calendario legislativo lo permita. En Estados Unidos, Tim Walz ya es oficialmente el candidato a vicepresidente por parte del Partido Demócrata. Gracias en primer lugar a la vicepresidenta Harris. Gracias por depositar su confianza en mí y por invitarme a formar parte de esta increíble campaña. Y gracias al presidente Joe Biden por 4 años de fuerte liderazgo histórico. Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Estamos todos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país. For one beautiful, simple reason. We love this country. Palabras de Walz para clausurar la tercera jornada de la convención del Partido Demócrata, que ha contado con el protagonismo de figuras como Bill Clinton o la presentadora de televisión Oprah Winfrey. Hoy, este jueves, en la cuarta y última jornada de esa convención que se está celebrando en Chicago, el protagonismo será para la candidata a presidenta Kamala Harris. En Jackson Hole comienza la reunión de banqueros centrales con todos los ojos puestos en las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Comienza ese simposio en Wyoming, aunque el plato fuerte va a llegar mañana con el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que los inversores van a buscar pistas sobre el calendario de bajada de tipos del organismo. En vísperas de ese encuentro, ayer se publicaban las actas de la última reunión de la FED, en las que se recoge que la inflación en Estados Unidos se mueve ya hacia el objetivo marcado por la FED y apuntan a un recorte de los tipos de interés en septiembre. En Oriente Medio, las delegaciones mediadoras de Egipto, Qatar y Estados Unidos posponen hasta nuevo aviso la ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se marcha de Oriente Medio a la espera de una nueva ronda de negociaciones y asegurando que va a hacer todo lo posible para que jamás acepte la propuesta de alto el fuego que ya tiene el visto bueno de Israel. Más cosas. El primer ministro chino continúa hoy su visita a Rusia y a Bielorrusia. Ayer Li Keqiang era recibido por Vladimir Putin, con quien firmaba un acuerdo de cooperación en materia de inversión. El presidente ruso asegura que la relación entre Moscú y Pekín da buenos resultados. Nuestros países han desarrollado planes conjuntos a gran escala, proyectos en las esferas económica y humanitaria diseñados para muchos años. Bajo el liderazgo estratégico del presidente Xi Jinping, actualmente las relaciones entre Moscú y Pekín se encuentran en el mejor momento de su historia. Precisamente Rusia avisa de que la incursión de Ucrania en Kursk hace imposible negociar la paz. Las tropas de Kiev aseguran que mantienen sus avances en la región rusa de Kursk, donde al menos 192.000 personas han tenido que ser evacuadas. En este contexto, el primer ministro indio, Narendra Modi, llega hoy a Polonia, donde se va a reunir con su homólogo polaco Donald Tusk para tratar de ampliar las relaciones bilaterales entre ambos países, a pesar de las posiciones encontradas que Varsovia y Nueva Delhi mantienen sobre la invasión rusa de Ucrania. Y en España seguimos pendientes de la amenaza de Esquerra Republicana de Cataluña, que avisa al Partido Socialista de que le retirará el apoyo parlamentario si incumple los acuerdos firmados. L'acord signat entre Esquerra Republicana
El acuerdo firmado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE y entre el PSC es un acuerdo muy claro y la vicepresidenta Montero lo puede llamar de muchas maneras. Le puede poner la etiqueta que quiera, pero lo firmado es la financiación singular. Es el concierto económico catalán solidario, es la llave de la caja. La cosa es muy clara y es un acuerdo ratificado por el PSOE y los acuerdos se han de cumplir por muchas presiones que tenga, en este caso, la vicepresidenta Montero. Y si no nos complacen los acuerdos, entonces es muy claro, los apoyos de Esquerra no pueden continuar y el PSOE deberá buscar mayorías alternativas para negociar los presupuestos. O bien Pedro Sánchez deberá convocar elecciones. Palabras de la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Raquel Sans, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negara que el acuerdo fiscal con Esquerra para Cataluña sea un concierto económico. Verá que nos encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y por otra parte se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar. Silestone presenta la nueva serie Earthig, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthig, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthig fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthig, superficie mineral híbrida by Cosentino. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Indra ha logrado un importante contrato con la Federal Aviation Administration de Estados Unidos para suministrar su sistema de Surface Awareness Initiative, conocido como Aerobus. Esta solución, homologada por la FAA, tiene como objetivo mejorar la vigilancia y monitorización de aeronaves en las pistas, reduciendo el riesgo de incursiones, un problema que ha ido en aumento en los últimos años. El sistema Aerobus podría implementarse en más de 250 torres de control aéreo gestionadas por la FAA y en el alrededor de 200 aeropuertos adicionales, administrados bajo el programa Federal Contract Tower. La homologación de la solución por la FAA, que ha incluido en su lista de productos calificados, abre la puerta a su despliegue masivo en aeropuertos de todo el país. La tecnología SAI de Indra utiliza vigilancia ADS-B a través de radar para recibir los datos de posición de las aeronaves, mientras que las conexiones satélites y redes 5G transmiten esta información a los controladores aéreos, permitiendo una gestión integral de la seguridad en los aeropuertos. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, muy bien. Bueno, mercados financieros, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo estás viendo el tono, el sentimiento de las bolsas? Bueno, pues después de ese susto, ¿no?, que tuvimos a principios de agosto, de una recesión inminente en Estados Unidos, parece que las bolsas recuperan tono y recuperan otra vez un poco esa conciencia y vuelven a un poco a la racionalidad y a ver los datos como son, no esos extremos que llegamos a principios de verano. Bueno, recuperando el tono poco a poco y bueno, también tenemos que tener en cuenta que actualmente en agosto pues los volúmenes son menores y bueno, pues poquito a poco como todos estamos asentándonos de cara al nuevo curso en septiembre, ¿no? Este nuevo curso va a empezar con expectativas de bajadas de tipos de interés. Va a ser clave por ello Jackson Hole y el discurso de Jerome Powell. ¿Qué esperas de Powell?
Bueno, pues que siga en esta dinámica, ¿no? Que dé al mercado esas expectativas de esas bajadas de tipos de interés. Yo creo que no tan agresivas como les cuenta últimamente el mercado de 50 puntos básicos, pero sí 25 puntos básicos, ¿no? Que siga un poco en esa línea de las actas que se publicaban ayer y la reunión que nos dijo en julio, que se torna más preocupado no ya tanto por la inflación, sino también por el mercado de trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que ayer, aparte de las actas de la Reserva Federal, se publicó un ajuste del mercado de trabajo americano, un ajuste de menor empleo, unas cifras también menores de lo que se esperaba por los analistas, con lo cual aumentan las expectativas de esa bajada de tipos de interés, y creemos que el discurso de Powell, aunque no muy significativo, aunque no muy contundente, sí que seguirá esa pauta y esas expectativas de bajadas de tipos, ¿no? Mercado descuenta actualmente en torno al 60% de bajadas de 25 puntos básicos, en torno a un 30% de bajada de 50 puntos básicos, o sea que bajada en septiembre sí que tendremos. Muy pendientes de Jackson Hole, de Powell y también de la Convención Demócrata. Estamos en plena campaña electoral allí en Estados Unidos. ¿Que ganen demócratas o que ganen republicanos puede afectar de alguna manera al rumbo, al timón de la Reserva Federal? Bueno, en principio no se vanagloria, ¿no?, la Reserva Federal y los bancos centrales, que son instituciones independientes y que realmente se van a dedicar a los objetivos que tienen, en este caso la Reserva Federal, doble objetivo de controlar la inflación y que el mercado de trabajo y el crecimiento no se resienta, y creemos que seguiría en esa línea, ¿no? Con los datos, como te digo, de ayer, de ajuste de este mercado de trabajo y con la inflación, la general por debajo del 3%, no cercana al 2%, pero sí que se ven visos de seguir recortando ese crecimiento. Lo más probable es que Reserva Federal siga con esa política de baja de tipos de interés, aunque no muy agresiva, desde mi punto de vista, y probablemente sí en septiembre y en diciembre 25 puntos básicos en cada reunión. Mirando los valores, la semana que viene va a ser protagonista Nvidia, porque va a publicar resultados justo el día 28. ¿Qué esperas de Nvidia? ¿La tienes en cartera? Bueno, pues no tenemos en cartera de Nvidia, no la tenemos recomendada. Se esperan que los resultados sean positivos, aunque preocupa esos retrasos que han manifestado sobre la plataforma de Blackwell, se pretendía tener una mejora del rendimiento, pero esos problemas técnicos que están surgiendo, ese sería por el punto de escollo, ¿no?, que tendríamos en los resultados de Nvidia, que puede que se solape con los buenos resultados de los productos de Hopper. Pero Nvidia, buena compañía, que por valoración también es muy exigente, con lo cual estaríamos cautos en ella, así que estaríamos en un, por así decirlo, recomendación de hold, ¿no?, de mantener si la tenemos en cartera, pero realmente nosotros no la tenemos recomendada. Oye, de tecnología, ¿qué tienes en cartera en tecnología? ¿Y ha cambiado mucho el peso de la tecnología en tu cartera de hoy a principios de este año, Araceli? No, realmente no ha cambiado mucho el peso de la cartera que tenemos recomendada en Alaja. Únicamente hemos recomendado salir de STM Microelectronics por los resultados que no han sido muy buenos, no solo los resultados del 2024 en estos trimestres, sino las expectativas que tenía la compañía, con lo cual, después de un buen comportamiento que ha tenido, decidimos prescindir de ella en la cartera. ¿Qué compañías tenemos? Muy concentradas, que las tenemos recomendadas desde hace mucho tiempo, como son compañías como ASML o SAP en Europa, o compañías como Alphabet o Microsoft en Estados Unidos, ¿no? Entonces, salvo STM Microelectronics, el resto siguen recomendadas, y creemos que aún existe potencial, ventaja competitiva que tienen estas empresas que te he comentado. Ya, 2-3 cositas más. Inditex está en zona de máximos. ¿Qué potencial le das a Inditex?
Valoración también muy exigente, ¿no? En Inditex, recuperación muy potente desde pues esos 5 de agosto, 6 de agosto, que pues vimos otra vez niveles en torno a 42 euros en la compañía, y pues está demostrando que tiene un modelo de negocio consistente, un modelo de negocio resiliente, y que esa probable bajada del consumo, ¿no? que pues todos los analistas están esperando de cara a una ralentización del crecimiento, puede que le afecte algo a Inditex, pero creemos que es una compañía, como decimos siempre, para tener de fondo de armario, y creemos que es una de las mejores compañías en retail para tener en cartera. Lo mismo me dices de Iberdrola, por ejemplo, que está en zona de máximos históricos y está ahí batiendo todos los récords. Sí, Iberdrola sí la tenemos recomendada en la cartera de las inversiones, y la verdad es que creemos en la diversificación de negocio que tiene Iberdrola, la buena gestión también que tiene de su balance, y la diversificación también que tiene geográfica, con lo cual sí que vemos también seguimos viendo potencial a Iberdrola, con esa también plus que tiene de rentabilidad por dividendo en estos momentos para el inversor. O sea que sí, estamos en la misma tónica que Inditex. Una cosita más, de aquí a finales de año, ¿qué esperas tú? ¿Cómo ves al mercado? ¿Le ves con potencial, con ganas, hay apetito? ¿Qué esperas? ¿Y dónde ves la oportunidad? Creo que el mercado, como hemos visto en estos meses de verano, está muy influenciado, y como viene siendo habitual, por las decisiones de los bancos centrales, ¿no? Y ese temor, existe ese temor y esa incertidumbre a la recesión o el aterrizaje fuerte, y que no sea un aterrizaje tan suave, ¿no? Ahí los bancos centrales van a marcar también el rumbo, ¿no? Y sobre todo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con lo cual, de aquí a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, podemos tener alegría en el mercado, pero no descarto la volatilidad a finales de año, con elecciones presidenciales y sobre todo decisiones de los banqueros centrales, que nos estamos centrando mucho en Reserva Federal, pero también el Banco Central Europeo tiene hay un dilema, porque la inflación tampoco está controlada del todo y el crecimiento se está resintiendo, ¿no? Con lo cual, creemos que con resultados empresariales también en ciernes, ¿no? En octubre, probablemente tenemos un buen comportamiento hasta ahí, y luego vendrían volatilidad, creo, para final de año. Muy bien, pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones, gracias por el análisis, y te veo en forma, te están sentando fenomenal las vacaciones. Gracias y feliz reentré. Un abrazo. Chao, adiós. Un besito, chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva, y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Quiero ir al cole ya, y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya. Y más si los abrigos de Baby Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. 12 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y vamos con la prensa. Arrancamos con 5 días.
Amazon reordena su red europea y crea un holding que factura 80.000 millones de euros. El gigante agrupará en una sociedad luxemburguesa las ventas propias y de terceros. La empresa ingresa 3.000 millones más, otros 4.000 millones en nombre de otras firmas. Cuenta también este periódico, Grifols gana hasta un 6% en bolsa ante los avances para la OPA. Los ingresos de las energéticas sufren una caída del 30% en año y medio. Bank of America prevé un empacho de petróleo. Cuenta también Liberty cambia de planes y pagará por Dorna el 100% en efectivo. BBVA coloca deuda y completa su plan anual de financiación. Y muy interesante, Alcaraz y la Eurocopa disparan el tráfico de datos móviles. Cuenta que las victorias deportivas han incrementado un 30% la utilización de Internet móvil, según Más Orange. El segundo pico en el tráfico de datos ha sido por el debut de Mbappé con el Real Madrid. Los operadores ya habían preparado sus redes para este mayor uso debido al turismo. Vamos ahora con el diario El Economista. El motor lidera el crecimiento de la exportación con un 30% en 2 años. Al cierre del primer semestre, el sector alcanzó un superávit comercial de 4.845 millones. Iberdrola recibe el visto bueno de la SEC para comprar Avangrid. Esquerra Republicana tumbará los presupuestos sin un concierto económico que Montero niega que exista. Cuenta también las fusiones farmacéuticas suman 100.000 millones de euros en 6 meses. La ley de incompatibilidades debe afectar a los miembros de los partidos políticos. Es una entrevista a la vicepresidenta del Círculo de Empresarios, a Carmen Mateo. Y también cuenta este periódico que Valmar vende su posición en JD.com y las acciones caen. Liquida la participación en una operación que asciende a 3.245 millones de euros. Muy interesante, 2 tribunas en el diario El Economista. Una de Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuenta que el hambre se erradicará con la coordinación de los gobiernos y del sector privado y habla de la financiación innovadora que África necesita. Interesante también la tribuna de Carlos Rus, presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española y la Comisión de Sanidad de COE. Se pregunta el autor, ¿y si nos quedamos sin médicos? Dice que un colapso provocaría tiempos de espera largos y una calidad de atención mínima. Y terminamos con el diario Expansión. Muy interesante. Santander impulsa sus hubs de banca privada en Miami y en Dubái. Ficha ejecutivos de VS, de Citi, de HSBC y de Deutsche para reforzar su negocio con las grandes fortunas. Latinoamérica y Oriente Medio son regiones prioritarias porque acogen a muchas de las grandes fortunas. Quiere competir con los gigantes de la banca privada y captar también a clientes institucionales. Cuenta también que Santander va a iniciar las obras de su nueva torre en Miami, que tendrá 41 plantas y contará con tiendas, un club y varios jardines integrados, como se puede apreciar en una recreación del edificio que hoy refleja el diario Expansión. También interesante, cuenta, Google se hace fuerte ante la inteligencia artificial generativa. Goldman puja por los data centers de Asterion y de Telefónica. Y cuenta también que BBVA podría volver a ser un banco sistémico tras la OPA por Sabadell. Muy interesante, Revolut se lanza ahora a ofrecer hipotecas en España. Hidalgo, el gobierno tiende puentes con el grupo húngaro. Varios cargos del ministerio viajan a Hungría para visitar las instalaciones de Magyar Vágon. Y aquí la fotografía es para Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, y también para András Tombor, principal accionista de Magyar Vágon. En la contraportada del diario Expansión, implantes cerebrales para reducir síntomas del Parkinson. Cuenta que el Parkinson afecta a las regiones del cerebro encargadas de coordinar el movimiento y que hay unos avances que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Es una enfermedad que afecta a unos 10 millones de personas en todo el mundo. En la contraportada del diario El Economista, arranca la Copa América. Barcelona se vuelca para la Fórmula 1 del Mar. La ciudad alberga durante 2 meses la competición y se prepara para recibir 2,5 millones de visitantes y un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros. Vamos con prensa nacional e internacional. Adelante. Comenzamos con el diario El País, que titula: El gobierno rebaja el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña. Esquerra amenaza con tumbar los presupuestos si se incumple
el pacto. También, mirando al exterior, el optimismo se apodera de los demócratas con Harris. La candidata a las elecciones presidenciales estadounidenses devuelve al partido la fe en la victoria ante Donald Trump. Y de vuelta a los asuntos nacionales, la fotografía de portada para el pueblo de Mocejón dando el último adiós al pequeño Mateo. En la fotografía de portada se puede ver el coche fúnebre y cientos de personas acudiendo ayer a la parroquia de esta localidad toledana acompañando el féretro del menor de 11 años apuñalado el pasado domingo hasta de camino al cementerio. Un asunto más en portada del país: los estudiantes de la FP privada se disparan un 468% en 10 años. En el diario El Mundo el titular es: el cupo catalán significa miles de profesores y médicos menos en España. Según el vicesecretario de Economía del PP, lo que Sánchez ha regalado a los independentistas es un país de ciudadanos desiguales. En la fotografía de portada aparecen unos buzos recuperando 4 cuerpos del Bayesian, el superyate de lujo hundido en Sicilia. Vamos con el diario ABC. Montero niega ahora el cupo catalán, pero pide al resto que se inspiren en él. Califica de mentirosos a quienes en la oposición y PSOE acusan al gobierno de quebrar la solidaridad, y Esquerra recuerda a la vicepresidenta que, si no cumplen lo acordado, retirarán su apoyo en el Congreso. Y Vladimir Putin, protagonista de la fotografía de portada del ABC, ayer junto al líder checheno Ramzan Kadyrov, en una visita al centro de entrenamiento militar, dice: la debilidad de Putin a golpe de dron ucraniano. Rusia no frena el avance enemigo en su suelo, que ha obligado ya a evacuar a más de 75.000 ciudadanos. En La Razón, el titular: Esquerra deja en vilo la legislatura tras asegurar Montero que no habrá cupo. A la oposición de Junts se suman los republicanos que amenazan con dejar caer a Sánchez si incumple el acuerdo. En la fotografía de portada, la vicepresidenta y ministra de Hacienda visitó ayer el Ayuntamiento de Rota. Y vamos ya con la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido. The Guardian informa, por un lado, de los esfuerzos del gobierno por construir más vivienda asequible y alquiler social, y por otro, la presión que aumenta sobre la ministra Rachel Reeves por los límites a las prestaciones a familias con 2 hijos. Recuerda el diario que parlamentarios y activistas contra la pobreza han advertido que cualquier retraso mantendrá a cientos de miles de niños en la pobreza, y el diario apunta que en las próximas semanas Reeves presentará su primer paquete de medidas fiscales. El diario Le Monde titula: los rusos siguen avanzando en Ucrania. El ejército de Moscú sigue avanzando en la región de Donetsk, mientras que Kiev espera frenarlo lanzando una ofensiva en el suelo ruso. En la fotografía de portada aparecen Biden y Harris. El presidente norteamericano pronuncia el discurso inaugural de la Convención Nacional Democrática de Chicago. Un asunto que también es destacado en el diario italiano La Repubblica. Tim Walz acepta la nominación de diputado, un honor. También recuerda cómo Bill Clinton y Nancy Pelosi estuvieron en el escenario para pedir el voto por Harris. Y ya en Alemania, el Die Welt destaca a un Zelensky reclamando más apoyo a sus aliados. También protagonista en portada el ministro de Economía, Robert Habeck, que no está satisfecho con el compromiso presupuestario y advierte sobre una ruptura de la coalición. Afirma que aprobar un presupuesto con una brecha de 12.000 millones es bastante inusual y pide por ello que se mantenga el acuerdo entre los 3 partidos en el poder. En Estados Unidos, en el New York Times, Tim Walz es la noche más importante de su carrera. Cuenta su historia y se lanza a la ofensiva. En las últimas semanas, Tim Walz ha pasado de ser un gobernador de perfil bajo a convertirse en el candidato del partido a la vicepresidencia. Por otro lado, Bill Clinton elogia a Harris como presidenta de la alegría, pero advierte contra el exceso de confianza. Y el Washington Post también muestra a un Walz que acepta la nominación a la vicepresidencia, una tercera noche de la Convención Demócrata en la que pasaron, además de Nancy Pelosi o Bill Clinton, personalidades como la presentadora y actriz Oprah Winfrey o el músico Stevie Wonder. El rotativo también destaca el cambio de estrategia de los demócratas respecto a Gaza, ya que tras semanas de silencio, la noche dejó uno de los momentos más conmovedores, el de los padres de un rehén retenido por Hamás. En Latinoamérica, concretamente en Venezuela, el Universal titula: según Maduro, en Estados Unidos puede detener la violencia de Zelensky y Machado. Comentó que el mandatario ucraniano podría provocar una nueva tragedia nuclear de Chernóbil en su país. En la fotografía de portada aparece la Convención Nacional Demócrata, en la cual Obama y Biden apoyan a Kamala Harris. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está